derecho. Ya escucharon la explicación. Mi nombre es Cristian, yo voy a ser su asistente con el que en los fluidos. Y bueno, primeramente antes de nada, lo que son normas de seguridad. Como sabrán, tienen que venir aquí con el mandil para poder hacer el laboratorio. Si no vienen con mandil, pues simplemente no hacen el laboratorio. ¿No traen mandil usted? Ya bueno, para la próxima ya saben que tienen que traer mandil y manual. Ya. Segundo, podrán entrar al laboratorio siempre y cuando si no tienen un mandil, pero con ustedes no van a poder presentar el informe. Es decir, pueden hacer la práctica, pero el informe no les dejo presentar. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen cero en esto y la prueba sí la pueden dar. ¿Por qué razón? Porque después de cada laboratorio siempre hay una prueba. Es decir, a la siguiente semana que hagamos el laboratorio tienen una prueba. Ya. ¿Para qué? Para darme cuenta si están ustedes o no haciendo y estudiando y aprendiendo. Porque como sabrán ustedes y también yo que fui estudiante, a veces no sabemos copiar las cosas. Copiamos los informes y a mí me sirve que ustedes copien si no van a aprender. Entonces por esa razón yo les tomo pruebas y ahí compruebo si ustedes están o no aprendiendo en este caso. Ya. Con referencia a lo que es el formato de práctica, no sé si sacaron copias. No. Ya. Bueno, tienen que traer para cada práctica, tienen que traer su copia. ¿Por qué razón? Porque yo en la que comienzo a explicar no quiero que después digan, no sé qué, o voy a sacar ese rato, nada de eso, sino que tengo que traigan y aparte de eso vengan leyendo. ¿Para qué? Para que más o menos se den cuenta de lo que van a hacer. ¿Por qué razón? Porque yo el rato que estoy haciendo la práctica, como ustedes saben, son solo 2 horas, yo lo hago rápido. Hay prácticas que son demasiado largas. Entonces yo trato de hacerlo un poco rápido para que ustedes, al momento de hacer los experimentos o los cálculos que tengan que hacer, no se demoren y no se pierda tiempo. Y cuando no traen la práctica, pues simplemente se pierde tiempo. Por esa razón me gustaría que traigan esto para que vayan anotando, tomando datos de todo lo que yo les explique. Ya, bueno, después van a sacar copia de eso, por favor, para que tengan. Con todo, ya cuando tengan esto, ya van a saber lo que tengan que hacer. Ya, con referencia a lo que es el formato de práctica de laboratorio, vamos a tener primero lo que son los objetivos. Vamos a tener lo que es el general y el específico. Con referencia tenemos lo que es el general, es decir, con referencia al tema de la práctica. Hagan silencio. Ya, es con referencia al tema de la práctica, es decir, si hoy día vamos a hacer un reconocimiento de laboratorio, pues simplemente el objetivo general será con referencia a reconocer el laboratorio, si en este caso es de operaciones sanitarias, o el de procesos industriales, reconocer los laboratorios tanto de operaciones sanitarias como procesos industriales. Con referencia a los específicos, esto será más cuando nosotros hagamos lo que son cálculos, cuando necesiten hacer determinaciones. En este caso podrán poner, qué sé yo, determinar o calcular una densidad, una viscosidad. En el caso de la práctica que tenemos para la siguiente semana, que son propiedades físico-químicas, ya sea de viscosidad y densidad del fluido que tengan que hacer. Como harán grupos, se dividirán en grupos, pues cada grupo hará un líquido diferente, o hará un cálculo diferente. Entonces tendrán que poner específicamente de lo que están haciendo. Porque me salía poner, por ejemplo, determinar la viscosidad de los fluidos. Yo sé que fluidos hay demasiados. Entonces tienen que ponerme del fluido que ustedes están haciendo, en este caso. O si no, poner de los tres. Poner de los fluidos, me ponen entre paréntesis y me ponen los fluidos que están utilizando. Mínimo 3 objetivos específicos. Para lo que es el marco teórico referencial, vamos a tener lo que es el marco teórico. Para cada práctica tendrán que hacer el marco teórico con referencia al tema. Es decir, si hoy día hacemos un reconocimiento del laboratorio, pues tendrán que ser en base al reconocimiento. Pero ahora, por ejemplo, hoy día les voy a explicar yo todos los equipos que están tanto en operaciones como en procesos. ¿Eso qué quiere decir? Que para este informe solo habrá marco teórico, no habrá cálculo, no habrá resultados, no habrá nada de errores, habrá discusión y no habrá aplicación, pero tienen que poner. Entonces, ¿cómo van a poner el marco teórico? Lo tienen que poner de la siguiente manera. Van a hacer una tablita dividida en 3 secciones y en la primera columna pondrán el equipo, en la segunda columna pondrán lo que es la descripción, una breve descripción, tanto si van a poner si lo que yo les diga o lo que ustedes consulten, y en la tercera columna pondrán en este caso lo que es una aplicación, donde pueden aplicar este tipo, ya industrialmente. Y en este caso, como ustedes estudian lo que es biofísica, donde lo pueden aplicar en el campo de la biofísica. Ahora, para cada punto de lo que es el formato de laboratorio tenemos en este caso numeraciones. En este caso, si nuestro marco teórico es el 2.1, pues tendrán que poner tal y cual como están las tablas de acá, como está el formato. Por ejemplo, aquí dice tabla 4.1-1. Como es el punto 2.1, pondrán tabla 2.1-1. Pondrán el título de la tabla, es decir, equipos de laboratorio de operaciones sanitarias, harán la breve descripción de todos los laboratorios en la tablita que les dije y abajo pondrán la fuente.
¿Cuál es la fuente? La fuente es de dónde toman los datos. Es decir, por ejemplo, si ustedes hacen cálculos y una persona está tomando y ella está dictando los datos, pues la fuente es de esa persona, porque él está diciendo lo que ustedes necesitan para calcular. Ahora, por ejemplo, habrá datos que ustedes necesiten datos adicionales, vayan a tablas o vayan a libros. Entonces la fuente será del libro que ustedes sacaron. Igualmente, con la respectiva fuente, como les pongo aquí, el apellido en mayúsculas, el nombre, el lugar donde lo hicieron y el año. Ya, con referencia a lo que es el marco referencial. Para lo que es el marco referencial es donde lo realizan. Es decir, si lo realizan en el laboratorio de operaciones sanitarias, es su ubicación, tanto en GPS, es decir, coordenadas X, Y y Z. ¿Dónde está ubicada, por ejemplo, el laboratorio? Está ubicada, sabemos que es en la Facultad de Ciencias, es de la Facultad de Ciencias, de la Escuela Superior Politécnica Chimborazo, pero ¿dónde está ubicada este sector? Es decir, en la Panamericana Sur y los sectores, las cooperativas, donde está ubicada. Toda la ubicación exacta de dónde puede estar, con referencia al laboratorio. Y eso lo hacen solo para el primer laboratorio. Para los siguientes laboratorios, ya los informes ya no lo hacen, pero si quieren lo pueden poner, no hay ningún problema. Lo que es la parte experimental, tenemos lo que son sustancias, reactivos, materiales, equipos y procedimientos. Eso yo les doy. Eso simplemente tendrán que transcribir. En lo que es el procedimiento yo les doy en puntos. Ahora ustedes si desean hacer un diagrama de flujo no hay problema, pero si no pueden copiarlo, también no pasa nada. Para lo que son datos experimentales, igualmente yo les voy a dar las tablitas. Todos los datos que ustedes necesiten tomar va a estar dado en tablitas. Habrá, por ejemplo, alguna tabla que me haga falta de poner un dato o se tome ese dato, pues le añadirán simplemente que si ellos necesitan una presión, no está puesta en la tabla, pues pondrán presión, atmósferas y abajo pondrán el dato. En este caso será de lo que ustedes tomen cuando realicen la práctica, o cuando estén, qué sé yo, midiendo, tomando un tiempo, qué sé yo. Para lo que son los cálculos y resultados, tendremos lo que son datos adicionales, los cálculos específicos y los resultados. Lo que son datos adicionales, eso es lo que yo les decía. Por ejemplo, ustedes necesitan datos, qué sé yo, a una cierta temperatura necesitan una viscosidad y una densidad del agua. Tienen tablas termodinámicas, pueden ir a consultar y pueden encontrar. Entonces, en este caso, la fuente será del libro de donde sacaron. Eso es con respecto a lo que es datos adicionales. Igualmente tienen que hacerlo en un formato de tabla. Lo que son cálculos específicos yo les doy. Yo les pongo una serie de fórmulas que simplemente tendrán que reemplazar los datos en las fórmulas que yo les he dado. Y los resultados serán de la tableta que yo les ponga, de los resultados que yo requiera. Y si ustedes pueden poner más resultados que ustedes crean convenientes, pues lo pueden añadir. Pero yo les pondré en este caso la tableta de resultados para que ustedes pongan. Luego de esto tenemos lo que es errores, tanto sistemáticos como aleatorios. ¿A qué entendemos como sistemático o aleatorio? Se pueden ocurrir en emisión. ¿Qué es el En el cálculo. Ya. El sistemático corresponde a lo que es el instrumento. Es decir, por ejemplo, tenemos una balanza, vamos a pesar, están calibrando, pero la balanza no se calibró bien. Pero, o sea, la balanza supuestamente está bien calibrada, ¿verdad? Ustedes vuelven a ver si está calibrada y se descalibró, que quiere decir que nunca la balanza no estaba bien calibrada. Entonces, un error sistemático se dará la calibración de la balanza, porque el equipo está en mal estado. ¿Cuál será un error aleatorio? Por ejemplo, en la misma balanza. Saben que hay balanzas analíticas y tenemos una balanza mecánica. En este caso, en las analíticas nos dan un dato exacto, nos da hasta 3 decimales. Pero en el caso del error aleatorio de nosotros solo nos da un decimal. ¿Eso qué quiere decir? Puede que esté bien como que puede estar mal. Es decir, la toma tal vez del peso. O tal vez cuando ustedes necesiten tomar un tiempo, van a tener los cronómetros, van a hacer 5 determinaciones y, por ejemplo, un compañero dice ya, y él aplasta después, ese será un error aleatorio. ¿Por qué razón? Porque no lo hicieron en el momento que les dijo. Lo que es discusión. Verán, para lo que es discusión, esto sí es muy importante. Tienen que saber discutir lo que son resultados. Es decir, por ejemplo, si ustedes tienen, en este caso, hicieron un cálculo de una viscosidad, una densidad, pongámosle el caso de la leche, ¿ya? Ustedes tienen una densidad de 0.85, haciendo sus cálculos, sus experimentos, les sale esto. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a ir a normas, ya tanto las INE como las ISO, y saben que la leche está normada, es decir, tiene su densidad propia con la que trabajan las industrias. ¿Qué es lo que van a hacer? Simplemente a discutir el resultado que ustedes tienen con el resultado que está, es decir, compararlos de resultados. Si en este caso les da igual, pues en este caso su discusión no será muy grande, pues será simplemente que tuvieron un dato casi cercano, o quiere decir que la leche en este caso se encuentra en buen estado, o puede ser utilizada para procesar. Pero pongamos el caso de que su variación es de 0.2 en caso de decimales. Entonces, ¿ustedes qué van a decir? Tal vez la leche está adulterada, puede que tenga en este caso harina, puede que tenga agua, puede que tenga multiplicantes, lo que tenga, porque la leche la pueden adulterar.
Entonces eso es discutir un resultado, es decir, comparar con algo que ya está calculado, algo que ya está tabulado. Eso es discutir un resultado. Igualmente les he puesto 120 palabras como mínimo. Si quieren pueden poner más, pero menos de eso no. Tampoco quiere decir que yo me ponga a contar las palabras, ¿no? Sino que yo les pongo 120 palabras ¿por qué razón? Porque a mí me sabían venir a poner en la discusión, me ponían, hicimos el cálculo de la viscosidad y como resultado tuvimos 8 centipollos. Y ya, pues yo sabía que en la tabla de resultados está esto, pero a mí de qué me sirve saber que lo que está acá arriba me estás poniendo acá abajo. Y hacían unas discusiones chiquititas, entonces cuando ellos venían yo les bajaba puntos y me reclamaban. Entonces por esa razón, para no tener problemas con ustedes, ya les estoy indicando cómo deben hacer. Lo que es conclusiones y recomendaciones, ya saben, conclusiones es en base a los objetivos, las recomendaciones es en base a la práctica. Lo que es aplicaciones es con referencia a la aplicación industrial. En este caso, como les digo, ustedes son biofísicos, pues simplemente harán la aplicación con referencia a la biofísica de lo que estudian. En este caso, para este laboratorio no va a haber aplicaciones. ¿Por qué razón? Porque ya le van a hacer la tablita del marco teórico. Por esa razón solo habrá marco teórico, pero los demás puntos sí tienen que poner, es decir, pondrán tal y cual como está, menos las tablas las eliminan y anotarán todos los datos, todos los puntos que tienen. En lo que es discusión, sí tienen que discutir en este caso. Claro que ahorita no van a comparar, decir, aquí hay un secador, qué sé yo, de unos 50, aquí hay un secador de un flujo de unos 50 kilogramos por hora, tal vez en una industria haya un secador de unos 200 kilogramos por hora. A eso no pueden discutir, porque ustedes no saben si hay agua acá se está utilizando ese flujo. Simplemente aquí en esta discusión lo que pondrán es simplemente con referencia al laboratorio, es decir, qué tenía, qué no tenía, cómo estaban los equipos en este caso, nada más. Lo que son referencias bibliográficas será con referencia a donde ustedes consulten, es decir, tendremos citas, bibliografía de internet, citas con referencia a los libros, es decir, si ustedes ocupan cualquier libro, ya sea en este caso de fluidos, que el ingeniero me imagino que les hará de verdad una bibliografía, y consulten. Igualmente con las normas, ya saben que hay normas APA, las normas tienen, ahora tienen que ponerse de acuerdo a esa norma. La bibliografía es con referencia cuando ustedes ocupen, qué sé yo, un PDF, una tesis de internet. Y el internet, bueno, es con referencia a las páginas, en este caso, lo que saben poner de respuestas de Yahoo o de Condelbao, todo eso. Pero lo que no me gustaría que pongan es de esas páginas. ¿Por qué razón? Porque a veces saben tener datos erróneos, o a veces los chicos saben coger de esas páginas y copian exactamente lo mismo, y a veces creo que no leen. A veces copian barbaridades, cuando yo me pongo a leer, después ellos se dan cuenta de lo que han puesto. Ya cuando les entrego les pongo mal, entonces me gustaría que les una consulta, sino más de lo que son referencias bibliográficas, muchachos, en lo que es libros y PDFs y textos, porque se supone que esos ya son documentos que ya están revisados, son documentos que uno puede confiar en la información que tiene. Con referencia al cuestionario, bueno, el cuestionario para esta práctica no hay, pero cuestionario yo les pondré, qué sé yo, desde la siguiente práctica, igualmente solo tendrán que consultar y pondrán las respuestas. Los anexos, igualmente, como les dije al otro grupo, me imagino que han de tener un grupo del Face, o en este caso el presidente o presidente. ¿Quién es el presidente? Igual que otro curso. Ya. En este caso, si tienen un grupo de Face, o en este caso yo le pasaré al presidente, le pasaré los formatos, porque hay un formato de carátula, un formato de anexos y el formato de la práctica. ¿Por qué razón? Por ejemplo, para el formato de la carátula es el mismo para todos. Porque a veces me sabían venir con carátulas más feas, o no tanto más feas, sino que inentendibles. Yo no entendía lo que estaban poniendo. Y a veces habían personas que venían con una buena carátula. Entonces ustedes saben que a veces hasta por la presentación a una persona le da gusto recibir un trabajo. Entonces por esa razón, para que no haya ninguna discusión, pues todos me tendrán que venir con la misma carátula. Con eso ya nadie va a discutir de que yo tengo una carátula bonita, que yo tengo una carátula fea, y por esa razón yo les bajo puntos. Sino que simplemente se van a basar en el formato. Igualmente para los anexos. Y finalmente tenemos lo que son el resumen y los descriptores. Eso lo hacen en una hoja aparte. ¿Qué es el resumen? Es el qué, el cómo y el para qué. Es decir, qué hicieron, cómo lo hicieron y para qué hicieron la práctica. Mínimo 150 palabras igualmente. Lo que es los descriptores son simplemente palabras específicas con referencia a la práctica para poder buscar información. Es decir, hoy día, si vamos a hacer un reconocimiento de laboratorio, pues ¿qué podrán poner? Laboratorio, ponen /, ponen, qué sé yo, operaciones, /, unitarios, /, y pondrán, qué sé yo, un secador, una tabla de imprimir. Si ustedes eso copian y ponen en Google, ustedes les va a salir rápidamente la información específica que ustedes requieran para consultar. Es decir, es para tener una búsqueda más específica o información necesaria o la información directa que ustedes requieren.
Esto es con referencia, muchachos, a lo que es el formato de práctica. ¿Tienen una pregunta hasta ahí? ¿No tienen ninguna pregunta? Bueno, gracias, ya les dije todos los parámetros. También los informes. Ya, ahora, como les dije,